Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Teniendo en cuenta la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, podemos empezar a hacer un análisis general de la situación de la derecha en el continente. Primero que todo, tengo que pasar a hacer repaso que hago siempre antes de empezar este tipo de videos y decir que probablemente veamos un triunfo muy importante de esta nueva izquierda rosa, no tan nueva en realidad, este mismo año, que va a ser el triunfo de Lula en Brasil. Y bueno, ahí ya tendremos un panorama continental muy definido para uno de los lados, políticamente hablando, ¿no? Pero todavía falta para eso. Y podemos empezar por el mismo Brasil. Porque tenemos que hablar de que la derecha latinoamericana en general, viene teniendo grandes fracasos. En realidad viene teniendo fracaso tras fracaso, con algunas excepciones. Primero que todo, el haber perdido el poder en Bolivia, luego de haberlo tomado por medios dudosos, golpe de Estado, institucionalmente, bueno, como lo quieran llamar, el punto es que luego de tener el poder lo pierde y de manera bastante contundente. Luego también tenemos el fracaso de la derecha en Perú, donde los distintos grupos de derecha se encolumnaron detrás de Keiko Fujimori, que pierde también la elección presidencial. Después está la derrota, creo yo, históricamente más importante, que es la derrota de la derecha chilena, que había armado realmente una estructura de poder muy grande en todo el país, distintos grupos políticos, distintos grupos culturales, una derecha muy enraizada en parte de la cultura chilena también, y sin embargo no le alcanzó para evitar el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Y bueno, y ahora tenemos la derrota de la derecha, bueno, probablemente la derecha más recalcitrante de todo el continente, que es la derecha colombiana, en manos de Gustavo Petro, que es que representa, bueno, lo que sería esta izquierda rosa en Colombia. Hay excepciones, como dije, tenemos que el presidente Lasso de Ecuador logra derrotar a la opción de izquierda, pero como había analizado previamente en un video, esto se debe en gran parte por el sector indígena que juega su propio juego y que en este caso dejó de apoyar al gobierno de izquierda y en cierto sentido apoyó la llegada de la derecha al poder, que hoy en día, bueno, tiene este enfrentamiento con ese gobierno. Vemos cómo se maneja una realpolitik étnica y social en Ecuador, que fue lo que permitió que ganara Lasso en primer lugar, y hoy en día se le viene en contra porque este sector se le está viniendo en contra. La situación en otros lugares del continente con respecto a la derecha son muy similares. Esto hablando políticamente, es decir, en el sentido de los partidos políticos y agrupaciones políticas. Después, si vamos a la estructura económica u otras cuestiones, obviamente es mucho más complejo. Y el panorama para la derecha en ese sentido, mejor dicho, para el status quo económico es distinto, como había dicho previamente. El hecho de que gane un gobierno de izquierda no cambia la estructura socioeconómica de un país de un día para el otro, y a veces ni siquiera durante todo su mandato. Tenemos la derecha de Brasil, por ejemplo, que triunfa. Y lo interesante de Brasil es que gana esta nueva derecha alineada con Estados Unidos. Bueno, en realidad todas las derechas están alineadas con Estados Unidos en mayor o menor medida, pero muy alineada con lo que fue la administración Trump, con el Make America Great Again, con todo este nuevo discurso que se focaliza en gran parte, ya no tanto en las cuestiones económicas, como venía siendo la derecha anterior de la década de los 90 para adelante en Latinoamérica, que se focalizaba en cuestiones económicas, con un discurso neoliberal muy fuerte, bueno, otros le llaman liberal, como lo quieran llamar, pero bueno, poniendo el énfasis, por ejemplo, a las privatizaciones, a la desregulación de muchos mercados, a la apertura al mercado internacional y demás, y se saca el énfasis de esas cuestiones y se pasa a un énfasis más de cuestiones culturales, ¿no? De las guerras culturales que hay hoy en día en internet en gran parte, pero también en la vida real, ¿no? Con las cuestiones de manifestaciones, bueno, el caso del aborto en Estados Unidos, de cómo se revocó Roe versus Wade, eso también nos marca uno de los temas más importantes para esta nueva derecha, muy relacionada a los think tanks estadounidenses, muy relacionada a estas luchas culturales,
y que tiene su mayor victoria en Bolsonaro, que puso muchísimo de su campaña en relación a estos temas. La administración Bolsonaro, por su parte, fue bastante mediocre, sea por el tema de la pandemia, sea, bueno, en realidad por los resultados económicos también muy mediocres. No pudo hacer un cambio sustancial en prácticamente nada. Es difícil hacer un cambio en Brasil, hay que decirlo, es un país gigantesco. Es difícil cambiar un país que tiene un sistema con tanta inercia. Pero más allá de eso, comparativamente a lo que fue la administración de Lula, por ejemplo, es peor. Fue peor, hay que ser objetivo en esto. Fue una administración muy mala en comparación con esa, y mediocre en realidad si la comparamos con la historia brasileña. Entonces tenemos que la principal victoria de la nueva derecha termina siendo, o puede llegar a ser, su principal derrota este mismo año, y que la derecha continental no logra generar un discurso atractivo, o por lo menos lo suficientemente atractivo, para ganar elecciones. Hay elecciones regionales que ganan, municipales, etc. Pero a nivel nacional le está costando mucho a la derecha ganar elecciones. Vuelvo a decirlo, no en todos lados. En Paraguay viene ganando, bueno, siempre, excepto cuando fue Lugo. Y en Uruguay ganó hace poco, así que ahí también tiene bastante impulso de ahora. Pero más allá de eso, la derecha en el continente prácticamente no gobierna. La derecha en el continente se acostumbra a hacer oposición. Y esto es por la falta de un programa claro, por la falta de un ideal claro, y por lo lejos que se pone en relación a los problemas generales de las poblaciones de distintos países. Un discurso que vino perdiendo fuerza, aunque lo mantienen algunos sectores de todos los países latinoamericanos, es la cuestión de Venezuela. Venezuela fue, y bueno, sigue siendo, la cuestión de Venezuela, uno de los caballitos de batalla de la derecha, es decir, no seamos como Venezuela, el peligro de Venezuela. Pero este discurso fracasó ya varias veces. Fracasó lo que fue Perú, fracasó en Chile, y ahora fracasó el peor de los fracasos, que es en Colombia. En Colombia uno esperaría que este discurso, dado la migración de un par de millones de venezolanos a Colombia y bueno, todas estas cuestiones, podría haber tenido un peso muy importante, tal vez el suficiente como para ganar una elección. Bueno, no lo tiene, ni siquiera en Colombia. Así que hay que pensar que cuanto más lejos de Venezuela se está este discurso, inclusive es aún menos efectivo, ¿no? Ya cuando estamos hablando del cono sur, ya este discurso de vamos a hacer Venezuela solo le influye a un pequeño porcentaje del electorado. La gran mayoría del electorado no piensa que eso vaya a pasar, y la verdad que creo que tienen razón. Vemos que la elección de Boric no llevó a Chile a ser Venezuela, ni la elección de Castillo llevó a Perú a ser Venezuela, ni nada por el estilo. Bueno, la elección de Arce tampoco en Bolivia llevó a Bolivia a colapsar económicamente al nivel de Venezuela. Para nada, eso simplemente no sucedió. Así que es un discurso bastante vacío, pero, vuelvo a decir, tiene cierto peso y cierto impacto en un porcentaje de los votantes, pero minoritario. Tal vez el tema que la derecha le haya dado tanto espacio a ese tipo de propaganda, muy relacionada a la propaganda de la Guerra Fría, yo creo que le restó peso, le resta dinamismo a la derecha, y termina más bien atado a cuestiones muy reaccionarias y a cuestiones muy puntuales que están alejadas de la realidad de la vida de la mayoría de los latinoamericanos. Ahora, como panorama político para el futuro, es posible que la derecha se rearme ideológicamente en las cuestiones propagandísticas y que logre éxitos electorales en los próximos años. Esto es muy probable porque, si bien hice un repaso de los lugares donde perdió la derecha, hay que decir que estos mismos lugares, hoy en día uno puede decir que tiene la posibilidad de, dentro de poco tiempo, volver al poder, llegar al poder. Específicamente en Perú, el gobierno de Castillo está siendo bastante mediocre, bastante malo. Así que la derecha ahí sí tiene una oportunidad real de gobernar nuevamente, como lo hizo durante mucho tiempo en Perú, pero ya sí poniendo propuestas superadoras, cambiando su estrategia propagandística, también cambiando las caras, ¿no? Eso también es muy importante. Y bueno, en un lugar donde también la derecha seguramente tiene una chance muy grande de volver a gobernar, y no creo mucho tiempo en el futuro, es en Chile, donde tiene una estructura muy fuerte, donde hay una cultura de derecha muy grande en gran parte de la población, y una parte de la población que, bueno, va yendo de un lado para el otro.
la cuestión colombiana me parece aún más evidente, que Petro va a tener muy difícil para la gobernabilidad y seguramente la derecha va a estar haciendo modificaciones para volver al poder lo más rápido que pueda. Me concentré mucho en lo que es Sudamérica, pero la situación en Centroamérica no es muy distinta. La situación en Honduras con Xiomara Castro no es muy distinta a la de Petro en Colombia, donde tenemos una economía bastante feudal en algunos aspectos, muy atada a Estados Unidos, y donde hay una derecha muy fuerte que también va a ser muy difícil que está siendo muy difícil la gobernabilidad, y al mismo tiempo es muy probable que intente una contraofensiva política para volver al poder políticamente. Después la situación de la derecha en otros países obviamente es mucho más difícil, lo que sería los países tipo Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ya no esperemos un cambio muy grande, ni que la derecha llegue al poder. Tal vez, la situación en Nicaragua, ya no sé, creo que no, porque se está acercando mucho al modelo venezolano, pero no lo descontaría 100%. Y en México seguramente también tendremos muy prontamente un gobierno de derecha, me parece que es lo más probable. Así que ahora estamos viendo esta ola rosa, que se puede completar este año, o en realidad podría seguir inclusive un par de años más, pero que el panorama quedaría más o menos así. Y luego ya para los próximos años, ya estamos hablando de 5 años en el futuro, tal vez antes, tendríamos una nueva oleada de derecha, ¿no? Con Chile, que podría volver a la derecha al poder. Perú nuevamente, la derecha al poder. Colombia yo creo que es lo más probable. No voy a hacer futurología, pero teniendo en cuenta el peso político que tiene la derecha en Colombia. Y en México veríamos nuevamente una oleada de derecha en la región. La situación de otros países no la estoy analizando porque se me extendería demasiado el video. Pero lo que estamos viendo más bien es un vaivén. Y habrá que ver si aprovecha las debilidades de estos gobiernos de la izquierda rosa, la derecha, para rearmarse y poner realmente una propuesta viable frente a las elecciones presidenciales de los próximos años, ya hablando a un plazo mediano de tiempo. Así que espero que les haya gustado el video. Les dejo la pregunta: ¿cuál de los países latinoamericanos les parece que tiene la mejor derecha? Dejen su comentario. Gracias a todos por haber visto el video, y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina e Hipernada. Nos vemos pronto, saludos.